Muy buenos días señora, buenos días caballero, buenos días con todos nuestros oyentes en esta mañana. Hatuna peiku y hatun margariku y ñaña turaykuna hankunapaj, maipiña uyarimo chankiku chaypas, kunaka karishanchi saswaypas riki. Jueves 14 de julio de 2022. El saludo para cada uno de ustedes en casita, algunos ya camino al trabajo. Algunos ya empezaron a trabajar. Buenos días, siempre con toda la voluntad necesaria para poder hacer un buen trabajo, para poder, ¿qué pasó? Ahí el fondo, a ver, más bien ponemos nuestro fondo, que estamos pues de aniversario patrio. Ese fondito está bien. A levantarse. Buenos días, Cotabambas, buenos días, Grau, buenos días, Chumbivilcas, buenos días a todos nuestros hermanos allá en Paruro, también por supuesto a nuestros hermanos en Anta, Canas, Canchis, Quispicanchi y hasta donde lleguen las ondas de Radio Surufuy. Estás en la compañía del informativo Huillaricuy. Hermosa tierra. Nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Es mi Perú, ricas montañas, hermosas tierras. Es nuestro Perú, ¿ah? Este mes estamos en el mes patrio y de hecho muchos de nosotros celebramos de diferentes formas, ¿no es cierto? De diferentes formas en nuestras comunidades, con actividades diversos y lo más importante, celebramos un año más de nuestra patria, pues con bastante, en algunos casos, empeño, haciendo un trabajo, si es que tenemos la suerte de tener un trabajo, y en muchos casos también, por supuesto, a nuestros hermanos emprendedores que mañana tras mañana, día tras día, le ponen el hombro allí para poder llevar adelante a su familia, y de esa forma también nosotros celebramos a nuestro país. Y bueno, hoy que vamos a hablar, que vamos a conversar, tenemos mucha información en el plano local. De hecho, vamos a estar ampliando con respecto justamente pues a esta información. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros y Desarrollo Agrario y Riego están avanzando en las gestiones de financiamiento para proyectos de riego emblemáticos en nuestra localidad de Chalhuahuacho. De este tema hoy vamos a ampliar con la primera autoridad de este distrito. Y bueno, de hecho también el saludo correspondiente a la comunidad de Huanacopampa. Están ellos próximos a celebrar su 23 aniversario de creación. Bueno, ellos vienen desarrollando ya diferentes actividades deportivas, culturales, sociales, que inician, o en todo caso son las actividades del 16 al 22 de junio. Y hoy vamos a estar ampliando esta información con su presidente de esta comunidad importante, Huanacopampa. 6 de la mañana con 43 minutos y por supuesto estaremos hablando también con estas actividades y entregas, inauguraciones prácticamente ya en la recta final. Las autoridades de nuestra provincia, las autoridades de los distritos están ya en la recta final, ¿no es cierto? Las elecciones están a la vuelta de la esquina, y bueno, de hecho ya culminando muchos proyectos, actividades y ya haciendo en algunos casos las inauguraciones y las entregas correspondientes. En Mara hay varios proyectos que se vienen entregando en estos últimos días. 6 de la mañana con 45 minutos. A levantarse y hay que avanzar en nuestro trabajo hoy. Y en el plano nacional vamos a estar abordando, de hecho, pues estas
todo lo que se viene hablando en torno al presidente, al Poder Ejecutivo, en torno también al Poder Legislativo, que prácticamente día a día son los que nos entregan o nos dan pues la información a los medios para poder desarrollar. Esta vez vamos a estar hablando de Samir Villaverde, como siempre, que él pues va dando de a poquito noticias e informaciones. Asegura que Pedro Castillo, Samir Villaverde asegura que Pedro Castillo está detrás, dice, de un reglaje en su contra. Él está detrás de todo esto, así ha manifestado el empresario Samir Villaverde, indicó pues que ha recibido amenazas. Yo les decía ayer, ¿no es cierto? Él salió prácticamente de la cárcel antes de ayer, fue 4:10 de la tarde más o menos, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho uno se pregunta y dice, pues si en la cárcel, según él, corría el riesgo de su vida, estando fuera, va a estar a buen recaudo, no va a correr el riesgo. Y bueno, mira, pues que ya salió a decir el empresario Samir Villaverde, que indica pues que ha recibido amenazas y ha responsabilizado al presidente Pedro Castillo y al ministro del Interior, Mariano González, por, dice, cualquier atentado en su contra. Esto realmente, ¿en qué terminará? Por otro lado, también vamos a estar abordando el tema, lo que se viene hablando, pues, con respecto también a, en este caso, a la cuñada, ¿no es cierto?, del presidente Castillo. Ayer salió su abogado a decir que no le llegó oportunamente, no fue un proceso legal la notificación para que ella se apersone a la fiscalía y de pronto ella sí va a asistir, dijo así su abogado, y que en estos días se supone que la fiscalía va a citarla nuevamente. Y ella dijo, bueno, su abogado dijo que ella sí va a asistir y va a responder a las preguntas. Eso ha manifestado. Y bueno, la pregunta también que le hicieron de que dónde está ella ahora, dijo su abogado, no voy a decir dónde exactamente está, pero está en el Perú, dijo así. ¿Será que está en el Perú? ¿Será que todavía está por acá? ¿Hasta cuándo estará? Bueno, ahí dejamos en todo caso nosotros la pregunta. 6 de la mañana con 48 minutos, 6 de la mañana con 48 minutos, y de hecho que estuvimos ahí con el fondito de los hermanos Sañartu, Mi Perú. Ahora sí, retornamos a nuestra información, por supuesto, y también Ministerio Público abre investigación preliminar y lo cita a Pedro Castillo para el 4 de agosto. El mandatario fue citado para declarar el próximo jueves 4 de agosto. Los investigados, Karelim López, Samir Villaverde y Bruno Pacheco, también deberán acudir a la Fiscalía los días 18 de julio y 19 y 3 de agosto, respectivamente. Ahí, bueno, todos, bueno, no se van a ver la cara, pero van a estar citados y tendrían que responder, ¿no? Ojalá que no haya cambios de última hora. 6 de la mañana con 48 minutos. Ahora sí, nos vamos a la información para ustedes en esta mañana. Informativo Huillaricuy, hoy, correspondiente a hoy, jueves 14 de julio de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nuestra reflexión para esta mañana. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. No, señora, no, caballero, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. ¿Qué tal? Aprendamos a bailar bajo la lluvia. Bueno, que ahorita no estamos en época de lluvia, pero pues es una reflexión, ¿no? Metafóricamente decir, pues, en medio de los problemas, en medio de las situaciones que uno esté pasando, circunstancias, hay que aprender a sobresalir, hay que aprender a sonreír y finalmente hay que aprender a bailar, ¿no? Ahí está nuestra reflexión de esta mañana. Vamos entonces, ahora sí, un día como hoy.
Muy bien, un día como hoy y recordamos, retrocedemos el tiempo y nos vamos hasta 1610. Muere en Lima San Francisco Solano, apóstol de los guaraníes. En 1841 nace en Lima Manuel Candamo Iriarte, 2 veces presidente del Perú entre los años de 1895, 1903 a 1904. Y en su gobierno se inauguró el primer tranvía eléctrico del Perú. Nos vamos hasta 1928, nace Ernesto Che Guevara, revolucionario argentino. 1929 nace Jerónimo Caferata, marino peruano. 1945, el capitán brasileño Bas Díaz de Aguiar emite un arbitraje que trata de poner fin a los impases surgidos durante la demarcación de la frontera peruana ecuatoriana. Y en 1979 la Asamblea Constituyente aprueba una nueva constitución con el objetivo de propiciar la progresiva democratización en Perú y el traspaso de poder de los civiles. Esto pasó un día como hoy. Rapidísimo, nos vamos a nuestros titulares. 6 de la mañana con 52 minutos, titulares en el plano local. La presidencia del Consejo de Ministros y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego vienen avanzando en las gestiones de financiamiento para los proyectos de riego emblemáticos en la localidad de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas. Más información en el plano local. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de gestiones por parte de las autoridades y equipo técnico de esta comuna, logran gastar los presupuestos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por primera vez en Chalhuahuacho gastan un 80% de los presupuestos asignados por el MEP hasta el primer semestre del año 2022. Mientras tanto, la comunidad de Huanacopampa celebra su 23 aniversario de creación con diferentes actividades deportivas, culturales y sociales del 16 al 22 de julio del presente año. Para tal efecto, invitan a las familias a participar y acompañar en este nuevo aniversario de esta importante comunidad de Huanacopampa. Vamos con más información en el plano local y la Municipalidad Distrital de Mara realiza o inauguró el proyecto de mejoramiento y ampliación de servicio de agua potable y saneamiento en los sectores de Churupampa y Ayahuaeco del distrito de Mara. Esto con el objetivo de este proyecto, pues, que consiste en la reducción de los índices de enfermedades infectocontagiosas, gastrointestinales, dermáticas y parasitarias en los sectores de Churupampa y Ayahuaeco. Más información y en el distrito de Mara también vienen ejecutando y entregando ya estos proyectos importantes a diferentes comunidades. También entregaron la creación del sistema de riego, esto en la comunidad de Japacasa, en el distrito de Mara, y esto también con el objetivo de incrementar la producción agrícola en la comunidad de Japacasa, así como también implementar la infraestructura de riego tecnificado, fortalecer de esta forma las organizaciones en gestión, manejo y técnica de mantenimiento del sistema de riego y producción de incremento de ingresos económicos familiares. 6 de la mañana con 54 minutos, nos vamos a la información en el plano regional. Denuncian direccionamiento y sobrevaloración en compra de tubos para el proyecto Parco Chinquillay. Los funcionarios del gobierno regional de Apurímac habrían favorecido a empresa española con especificaciones técnicas convenidas desde la elaboración del expediente técnico mediante el sistema Perú Compras. Wow, y seguramente en los próximos días ingresa ahí la Contraloría, ojalá. Mientras tanto, escuche bien esta información, escuche bien, señora Caballero, porque pues claro, después de desarrollar algún acto, pues uno siempre tiene que estar listo y presto para poder recibir
si es que te corresponde pues algún tipo de o asumir responsabilidades. Escuche bien. Minera Sauder Perú denuncia, escuche bien, al alcalde de Tapairihua, esto por difamación, y pide 1 millón de soles de reparación civil. ¿Esto por qué? Escuche bien. Por dejar entrever, dice, durante una entrevista radial brindada en un programa noticiero en nuestra región, que pues la empresa de capitales mexicanos habría quemado el campamento de los Chancas el 31 de mayo de 2022. Las situaciones hay que tener también mucho cuidado en lo que uno desarrolla. Por otro lado, según los asesores corporativos, estamos hablando de esta importante minera Sauder Perú, el burgomaestre habría perjudicado la buena reputación de la empresa Sauder Perú con aseveraciones totalmente falsas y que habría causado el incendio de sus propias instalaciones. Esto fue prácticamente, digamos, el hecho, y por ello es que fue demandado este alcalde. Más información. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado entregaron una cámara de frío a la Asociación de Productores de Agua y Manto y la Municipalidad de Chayabamba, ubicado en la provincia cusqueña de Paucartambo, que permitirá mejorar el proceso de acopio de este recurso. Más información. Y funcionarios de salud de la región de Arequipa se contagian de COVID-19 y suspenden, atención, los ciudadanos no pueden realizar trámites en la Gerencia Regional de Educación. Más información. Y sentencian a 31 años de cárcel a hombre que confesó matar a su pareja, esto en la región de Arequipa. Aprovechó que sus hijas dormían para asfixiarla a la mujer en su vivienda, esto en el distrito La Joya. Terrible. Realmente la salud mental está deteriorándose cada vez en nuestro planeta. Nos vamos hasta Puno. Detienen a policía de turismo por acopiar más de 6 kilos de marihuana. En el momento de la intervención, el sujeto pues se identificó como suboficial de la Policía Nacional del Perú. Ay, Dios mío, esto también de nunca acabarse. El director regional de salud, Juan Carlos Mendoza Velázquez, señaló que al estar iniciando la 4ª ola de la COVID-19, la próxima semana se reunirán con el Comité Regional de Salud para adoptar acciones multisectoriales, así manifiestan en Puno. Por otro lado, en Arequipa también 3 viviendas precarias ubicadas en el distrito de Mollevaya resultaron afectadas por el sismo registrado antes de ayer, todavía esto en Moquegua, y que tuvo como epicentro pues el distrito de Omate, así lo han informado el Centro de Operación de Emergencia Regional de Arequipa. 6 de la mañana con 58 minutos. Nos vamos rapidísimo a la información en el plano nacional. Fiscal de la Nación dispone investigar preliminarmente a Pedro Castillo por supuesto tráfico de influencias. La Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, dejó sin efecto la disposición que suspendía la investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por supuesto tráfico de influencias y lo citó para que declare el próximo 4 de agosto. Más información en esta mañana, 6 de la mañana con 58 minutos. Primera dama en el Congreso dijo: por recomendación de mi abogado me abstengo a declarar. La primera dama Lilia Paredes asistió ayer a la Comisión de Fiscalización del Congreso por la investigación a su hermana Jennifer Paredes por presunto tráfico de influencia. Desde su primera intervención dijo que no declarará porque ya lo hizo ante la Fiscalía el pasado 8 de julio. Y a todas las preguntas, ella pues atinó a decir nada más: por recomendación de mi abogado, me abstengo a declarar. Jennifer Paredes, hermana de la primera dama, pidió reprogramar su citación ante la Comisión de Fiscalización. Había sido citada, dice, para declarar, obviamente para ayer estaba citada, pues así como lo hizo también la primera dama, quien fue al Congreso a pedir que se abstiene, dice, a responder las preguntas.
Jennifer Paredes, como sabemos, cuñada de Pedro Castillo, era parte de comités de licitación del distrito de Anguía. Desde adentro, Jennifer Paredes fue designada en procesos de adjudicación de millonarias obras públicas del municipio donde trabajaba, y algunos de sus compañeros le dieron la buena pro a la empresa de la hermana de su amigo Hugo Espino. Más información en el plano nacional. Pedro Castillo se reunió con miembros de FENATEP antes de buscar controlar la derrama magisterial. El presidente Pedro Castillo sostuvo varias reuniones con fundadores y dirigentes de FENATEP, esto en el Palacio. Los sindicalistas también son asiduos visitantes de los ministerios de Educación, Energía y Minas, Vivienda y Desarrollo Agrario y Riego. 7 de la mañana en punto. Nos vamos a la información en el plano internacional. Unos 40 países piden a Rusia terminar su campaña militar en Ucrania, según un comunicado conjunto emitido en la sede de la ONU en Nueva York. Entre esas naciones figuran Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y países de Asia. Mientras tanto, Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Corea del Norte por reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk en Ucrania. Considera este paso de Corea del Norte como un intento de socavar la soberanía e integridad territorial de su nación. Por otro lado, Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU logran principio de acuerdo para desbloquear exportaciones de cereales ucranianos en Mar Negro tras recuperar recientemente la estrategia Isla de las Serpientes en el Mar Negro. Ucrania consiguió utilizar el estuario en la desembocadura del Danubio para exportar, dice, parte del grano. Extrema sequía en México. Declaran en emergencia y racionarán agua en varias ciudades. La capital y otros estados se han visto perjudicados por la falta de agua. Autoridades piden a empresas priorizar el abasto del elemento para la población. 7 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos rapidísimo a la información deportiva. Paulo Hurtado, sobre su adaptación en Alianza Lima, dijo que los chicos se han portado 10 puntos. Alianza Lima publicó un video sobre el primer día de entrenamiento de Paulo Hurtado, quien destacó el apoyo de sus compañeros. Mientras tanto, Alexander Callens fue elegido el mejor jugador de junio, esto en Nueva York City. El defensa de la selección peruana, Alexander Callens, volvió a ser destacado por los hinchas de Nueva York City. 7 de la mañana con 3 minutos. Estas y otras informaciones vamos a desarrollar en esta edición. Vamos a una pequeña pausa y retornamos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la forma como deben de ir, abrigados, porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos
con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae yari muy kiko. Autoridades declaramos una de necesidad que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Maldito Cubos, ya no un coño, apasión su allí en el cañón de España. Hay Perú suyo, chauta nota, ya pancuta vale coño, amate fiesta con la mano, pues hay que chuncho, amate hay pichada con Fanny, que vas con que con las dos con la pichazón. Local si fueran samana con rantiana con chianco, que está Juanito, que está con su Para recomendarles a toda la provincia, nosotros siempre tenemos que tratar de mantenernos en distancia, hay que tratar de utilizar nuestros barbijos como debe ser adecuado, hay que cuidarnos, compañeros, hermanos de la provincia de Cotabambas, de Chalhuahuacho, de Mara, de Akira, de otros distritos. Tenemos que seguir cuidándonos porque también tenemos familias no tras de nosotros y no queremos dejar, como decía, huérfanos. La vacuna es muy importante, hermanos, estamos vaminos, cotabaminos, las zonas campesinas, Baijiguna, Cancuna, es una mayor adulto que es Baijiguna, Panaiguna, Cancuna, oye, alinte, individuo, hermano, manan caer vacunaca, y ancacho, si no van a vacunar, y meina, hermanos, casones, y meina, van a vacunar, casones, y mayataps, hay cruxones, Cancuna, hay que tener que estamos a matar, Chalhuacho, si quiere por lo menos, y maraticulas, y bendicopas, y ocasiones, y hay que y meina, van a vacunar, hermanos, hay sonches por sonches, entonces que vacunar es muy importante, que tal contra que hagamos, si hay riesgo, si hay idea, vacunar hermanos, adultos mayores, Cancuna, papá, mamá. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, no tomación que estado de emergencia declarado Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que
intervengan los militares también. Por culpa de estas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la mañana con 10 minutos. 7 de la mañana con 10 minutos. Bienvenidos a los que recién se están enganchando con Radio Surfuy y con el informativo Huillaricuy. Y saludamos a toda la provincia de Cotabambas a través de Radio Surfuy 810 amplitud modulada, 102.7 en la frecuencia modulada. En Tambobamba nos pueden escuchar en los 89.9 FM, en Mara en los 106.3. En Coyurqui agradecemos al profesor Richard Valencia por aperturar y pues por hacer la retransmisión en los 101.5 FM y en Cotabambas también estamos en Radio Poder Chasqui 97.9. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por vuestra sintonía y estamos en la plataforma del Facebook, estamos en YouTube y estamos también por supuesto en la página. Ya a esta hora de la mañana iniciamos a ampliar la información y de hecho información importante, positiva para nuestro distrito de Chalhuahuacho. Ya han venido trabajando en estos días la primera autoridad, pues de hecho también la atención digamos de los diferentes ministerios. Está en la línea telefónica el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, el profesor Porfirio Gutiérrez, para ampliarnos sobre estas gestiones que él viene desarrollando allá en la capital. Profesor Porfirio, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señorita Liz. Buenos días a toda la audiencia de tu programa. Y al mismo tiempo también quiero aprovechar de saludar a todos mis compañeros paisanos del distrito de Chalhuahuacho en sus 26 comunidades campesinas y también en la zona urbana de Chalhuahuacho. Todos están escuchando, siempre acostumbran sintonizar las emisoras locales en Chalhuahuacho. A ellos un saludo cordial esta mañana, el día de hoy, 14 de julio del año 2022. Estamos en el mes de la patria. Estoy a su disposición, señorita. Señor alcalde, sí, efectivamente, pues a través de los medios nos hemos informado con respecto a estas gestiones que se viene desarrollando en Lima de parte suyo y de hecho ya la respuesta, digamos, de parte de la presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios como por ejemplo de Desarrollo Agrario y Riego, en estos avances en las gestiones de financiamiento para los proyectos de riego que pues obviamente son emblemáticos en nuestro distrito y se espera desde hace mucho. Cuéntenos todo estas reuniones y pues estos avances, señor alcalde. Bien, muchas gracias. En efecto, nosotros nos hemos reunido con diferentes ministerios, también hasta con los congresistas en la ciudad de Lima. Yo me he ausentado varios días. He estado atrás de esta gestión de financiamiento de dos paquetes de proyectos, ¿no? Estamos hablando del primer paquete que es con Ministerio de Vivienda. Estamos hablando de saneamientos básicos en 4, mejor dicho, en 10 comunidades campesinas, pistas y veredas de Chalhuahuacho. Ese es el primer paquete. Y eso se ha abordado con primera vicepresidenta de la República, doctora Dina Boluarte. También se conversó con los señores funcionarios del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento
en la ciudad de Lima. El segundo paquete está relacionado con represamientos, ¿no?, en las cabeceras de la microcuenca de Chalhuacho. Entonces, los dos paquetes suman más de aproximadamente 211 millones de soles para poder financiar en obras de inversión pública. El alcalde no está buscando para su propio interés. No, yo soy autoridad del distrito. Como autoridad del distrito tengo que estar en gestiones, buscando presupuesto. No solamente yo puedo ver la regalía contractual o canon minero. Para nosotros, para Chile, es insuficiente esos recursos. Entonces nosotros desde el año 2019 hemos avanzado esos expedientes técnicos y por supuesto también la minera Las Bambas nos ha financiado para poder pagar a los ingenieros profesionales en el proceso de elaboración de expedientes técnicos en represamientos, 4 represamientos. Entonces, ya en Lima nos hemos reunido con viceministro de Midagri, el Ministerio de Agricultura y Riego, en el cual ellos han evaluado y han dicho que van a financiar un proyecto Anjascocha con un inicial de 20%. Sin embargo, nosotros hemos dicho que este es un paquete de proyectos, de 4 proyectos de inversión pública para nuestras comunidades. En todo caso, en el acta hemos escrito que para el día 22 de julio van a venir a la mesa de diálogo, producto del reclamo también de nuestros dirigentes del distrito de Chalhuachi, como también de las comunidades, el cual ellos me han confirmado para el día 22 de julio van a traer una noticia. Eso es lo que me comentó el viceministro de Gobernanza Territorial también. Entonces esos temas se han abordado. Entonces, en realidad se ha avanzado ya, en otras palabras, ya dijeron, sí, vamos a financiar estos proyectos. Bueno, tengan un poco de paciencia y espérenos un poco más, hasta el 22 daremos una noticia. Ojalá ya traigan para los 4 proyectos, para ese paquete de proyectos de riego, de represamiento para nuestras comunidades campesinas. Ese es el trabajo que hemos hecho en la ciudad de Lima. Y por otro lado también se ha abordado el tema de vía nacional, la ampliación, ¿no?, de Abancay, Chuquibambilla, Chalhuacho. Se ha hablado, entonces ojalá en el mes de agosto van a lanzar para estudio de preinversión, para que ya nuestro Chalhuacho cuente con 2 vías, ¿no?, para poder viajar de manera cómoda hacia la ciudad de Abancay. Y asimismo también está pendiente todavía, ¿no?, el financiamiento de los 4 puentes. También hemos exigido, ojalá que cumplan en la fecha que ellos han establecido en las actas, en las mesas de diálogo que estamos llevando en el distrito de Chalhuacho. Ajá. Bueno, señor alcalde, en todo caso son gestiones, como bien acaba de decir, pues en beneficio, obviamente, si no es de todos, al menos de la mayoría de la población en el distrito de Chalhuacho. En estos, mencionó 4 represamientos. ¿De qué represamientos, para un poco refrescar de repente la mente, estamos hablando, señor alcalde? Sí, eso justamente, pues este paquete está pues en la comunidad de Cuchuacho, más arriba. El otro proyecto está en Chalhuicocha, el otro está en Gascocha, y otro proyecto es a la altura de Patario, y este proyecto además beneficia al distrito de Akira. O sea, es decir, nosotros no solamente estamos preocupados acá de Chalhuacho, sino también como en ese proyecto contemplaba también parte del distrito de Akira, entonces también se van a beneficiar de nuestros hermanos de Akira, algunas comunidades, la parte alta de Akira. Entonces son 4 proyectos emblemáticos, ¿no?, en nuestra gestión. Estamos hablando de agua, estamos hablando de vida para la gente que van a tener en los próximos años, van a tener riego suficiente porque vamos a cosechar el agua
allí al agua de la lluvia, así como se cosecha en las alturas de Arequipa, y con esa agua riegan pues en una pampa donde no hay agua, en Majes, ¿no? Actualmente también están avanzando el proyecto Majes Iguas, ¿no es cierto?, con el agua del río Apurímac, desde las alturas de Espinar. Entonces, eso también se va a concretizar. Entonces, de nosotros también ese proyecto es similar, es un proyecto de impacto regional, ¿no?, a impacto provincial, porque van a regar cantidad de terrenos, y por eso estoy alegre también, porque en esta gestión estamos avanzando con agua, van a ser regados nuestras chacras, estamos avanzando con ecosistémicos o con zanjas infiltradas, frontera agrícola, estamos avanzando con merponcho, estamos avanzando con plantación de ecosistémicos, queuñas, pinos, ¿qué más? Estamos avanzando también con proyectos de artesanía, tantas cosas que estamos avanzando en Chalhuahuacho, pero en concreto ya es una realidad nuestras represas a nivel de Chalhuahuacho, porque mucha gente, cuando yo ingresé, he iniciado la gestión en el año 2019, ya habían perdido fe. Eso es lo que hemos recuperado, porque en el año 2018, octubre, se había lanzado a un proceso de preinversión, pero de esa fecha, de octubre, noviembre, diciembre, 2-3 meses más en la gestión anterior, de esa fecha, nosotros desde enero hemos encaminado todos, el Ministerio de Agricultura, la minera Las Bambas, nosotros la municipalidad, y también el director regional de Agrario de Apurímac, PETS, Agrorural, todos. Yo me acuerdo, algunas veces iniciábamos el trabajo 7 de la mañana y salíamos 10 de la noche, inclusive sin comer bien, pero para eso yo me he comprometido como autoridad, como ciudadano peruano y chalhuachino, para poder encaminar estos proyectos de gran envergadura para nuestra tierra, Chalhuahuacho. Y pues en efecto, señor alcalde, por ejemplo, este tema de los represamientos, nada más que estamos tocando, digamos, va a traer el beneficio efectivamente en cuestión de la agricultura, porque ya vamos a tener agua en estas comunidades, en cuestión también, por supuesto, de poder tener la mejora en cuanto a la alimentación, porque teniendo agua, pues vamos a poner, digamos, estos sembríos, estos huertos, biohuertos, qué sé yo, tantas, seguramente beneficios, y este mismo va a mejorar en cuanto a la salud de nuestras familias, y eso lo que importa en cuanto también para el tema de la educación. Como consecuencia, digamos, este tema del agua va a traer en beneficio de toda la población del distrito de Chalhuahuacho. Sin lugar a dudas, señorita, eso es lo que nosotros hemos pensado, porque la preocupación también es la anemia, la desnutrición crónica. Muchas veces también a falta de agua muchos de nuestros compañeros no se acostumbran a realizar las labores agrícolas, pero yo tengo hay un compañero Chumbes en La Huani, tiene poca agua, pero el compañero, su sitio es maravilla, ¿no? Yo he solicitado a varios compañeros para que hagan una pasantía acá en La Huani. Gregorio Chumbes es un experto en ese tema de mejora de la chacra, el aprovechamiento, el poco agua que tiene, lo aprovecha al máximo. Eso es lo que yo quisiera en Chalhuahuacho. Con esa agua yo creo que las condiciones de vida van a cambiar en nuestra tierra, y en eso tenemos que reconocer también no solamente esta gestión, sino también no estamos poniendo en la saga a nuestros compañeros dirigentes, a Pablo Conilla, Hugo Vilca, Vistalín, entre otros compañeros, el compañero Jacinto, entre otros. Sí, todos nos hemos esforzado y ahí están los resultados. Y como también nuestros presidentes comunales, ¿no? Muchos compañeros se han fajado, también otros ciudadanos, también sincera autoridad, también han estado atrás de esas gestiones. Entonces, mira, lo que hemos hecho esfuerzo ahora ya es una realidad. Eso es para aplaudir, eso es para felicitar a los compañeros, porque no estoy diciendo que solamente es yo que lo estoy haciendo, sino
el detalle es que, claro, esta gestión nos hemos puesto la camiseta de Chalhuahuacho y lo teníamos que encaminar, porque de hecho dentro del marco del Decreto Supremo 05-2016 PCM, era una lista nada más, una idea de proyecto. Así como otros proyectos, por ejemplo, acá en Yurajmayo, en altura de Chijinawi también, entonces, era una lista nada más. Ojalá también, ya como ya estamos finalizando también, estos proyectos también encaminen a nivel de Chalhuahuacho. Esa es la idea de la gestión que estamos llevando a cabo. Entonces, reitero, este tema es dentro del marco del Plan de Inversión Cotabambas, también dentro del Decreto Supremo 05-2016 PCM. Eso es aplaudible para todos nosotros, hermanos y hermanas del distrito de Chalhuahuacho que me están escuchando, en esas 26 comunidades campesinas de Panayguno. Así es el esfuerzo efectivamente encabezado por usted, pero digamos acuñado, ¿no?, por todas las autoridades comunales, seguramente barriales de nuestro distrito. Y de hecho mi pregunta iba a eso. De alguna forma, ahora sí podríamos decir, señor alcalde, en todo caso, que de acuerdo a este decreto supremo 005 todavía del 2016, pues que declaraba como prioridad nacional del desarrollo económico y social de nuestro distrito de Chalhuahuacho, ¿se viene ya en todo caso cumpliendo? Sí, nosotros hemos revisado este listado de proyectos o ideas de proyectos y actividades dentro del marco del DS 05-2016 PCM, ya está al 95%, porque exactamente eran 164 compromisos, o algunos son inversión pública, algunos eran actividades, entonces, de los cuales ya están casi cumplidos. Faltaría solamente, estamos hablando de saneamiento básico de Santa Rosa, Huancuire, Guaracoyo, los 4 puentes y los represamientos para altura de Chijinawi y allá en Yurajmayo, nada más. Ya está casi cerrado. Entonces nosotros, eso no implica que el gobierno nacional, el gobierno regional, tienen que dejar de lado sus responsabilidades, su función como Estado. Frente a ello, nosotros ya estamos preparando un proyecto de mesa de desarrollo territorial, ¿no? Porque este compromiso ya van a terminar, entonces no va a quedar así en Chalhuahuacho, ¿no? Nosotros estamos planteando otra mesa de desarrollo territorial de Chalhuahuacho, y eso estamos conversando con viceministros de Gobernanza Territorial, con la presidencia del Consejo de Ministros, para que sigamos haciendo más proyectos, más obras en el distrito, porque el gobierno no puede olvidar a estas comunidades, a estas poblaciones de Cotabambas y Chalhuahuacho. Entonces, compañeros, sigamos adelante, sigamos más unidos, sigamos fortalecidos para poder cumplir, ¿no? Ya son pocos proyectos, ya faltan dentro de ese 164 compromisos, y ahora ya nosotros vamos a replantear ya con otra denominación lo que es Mesa de Desarrollo Territorial de Chalhuahuacho. Bueno, señor alcalde, valgan verdades. De hecho, pues desde su gestión y bueno, también gestiones anteriores, de una u otra forma, seguramente con muchos retrasos, de alguna forma el Estado de a poco se ha venido haciendo presente en nuestro territorio, particularmente en Chalhuahuacho y nuestra provincia de Cotabambas. Y pues la idea es que tenga que seguir avanzándose, y yo me imagino usted viene pensando en ese tema. Es por ello esta sugerencia, o en todo caso esta realidad que se dará también en cuanto a la mesa de desarrollo territorial. Señor alcalde, y hablando de estos gastos, hablando también del avance de los proyectos que se viene ejecutando desde la comuna distrital, entendemos que la municipalidad, de acuerdo a la información, también está haciendo un gasto eficiente. Entendemos que ustedes ya tienen un 80% de los gastos, a pesar de la información que hace unos días ha salido a nivel nacional prácticamente, que pues las municipalidades distritales han ejecutado un sol de cada 4 soles del canon. ¿Cómo está yendo la comuna distrital de Chalhuahuacho?
Muchas gracias. Es importante dilucidar, siempre informar a nuestra población, porque de eso se trata. El alcalde, las autoridades estamos para informar, aclarar, porque no se trata del dinero particular del alcalde, de autoridades, de algunos ciudadanos. Esto es el presupuesto del Estado, y Estado somos nosotros, todos los peruanos, los 33 millones de peruanos somos Estado, porque el Estado se entiende, la población, el territorio y el gobierno. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el año 2019, 20, 21, de los 3 años sacamos el promedio, nosotros llegamos al 80% de capacidad de gasto. Ahora, este año, con tantos problemas que hay, de todas maneras también nos siguen midiendo, MEF, desde otros sectores, ¿no? De instituciones dedicadas a realizar este tipo de investigaciones, de gastos, de eficiencia, capacidad de gasto a nivel nacional. El día 12 de julio, hace 2 días, se ha publicado qué municipios tienen problemas en gasto, qué municipios están ranqueando, qué municipios están gastando eficientemente, todo ello, ¿no? Entonces, justamente Chalhuacho se ubica en primer lugar, es decir, de los municipios que reciben el canon, la regalía, en otros municipios que reciben regalía, hay que aclarar esto. Entonces, hay varios, no estamos hablando de en Tacna, en Ancash, en Cusco, en Arequipa, el mismo Ayacucho, Chimbote, todas esas zonas mineras, gasíferas, no están gastando ese dinero. Nosotros, al día 12 de julio 2022, tenemos un gasto de 44.7% de canon y regalía contractual. Es decir, nos ubicamos en primer lugar a nivel nacional. Eso yo no estoy diciendo. Y yo también por medios de circulación nacional me he enterado, me han pasado la voz, e incluso hemos comprado ese periódico del diario Gestión. Entonces eso me alegra, porque eso nos fortalece en nuestro trabajo, porque pienso que estamos trabajando en equipo en Chalhuacho, porque no solamente en el municipio, sino con autoridades comunales, dirigentes, todos siempre en comunicación. Entonces, y verdad, pues, y la gente dice, ¿y dónde está ese dinero? ¿Y en qué han gastado? Es un sueldo jugoso, dicen. Nosotros respetamos los sueldos desde el año 2018, 17 que habían establecido. Eso nosotros no hemos aumentado ni un sol. Nosotros estamos respetando, por ejemplo, en el sueldo de profesionales, ese monto. Yo no he aumentado ni un sol más en estos 4 años. Entonces, justamente, por ejemplo, ya está culminada las pistas y veredas de Chalhuacho, en las 2 avenidas, 18 de noviembre, Álamos y sus pasajes, que suman pues más de 15 millones de soles. Ahora está listo el colegio Huichaipampa, primaria. Este mes estamos inaugurando también, y eso también nos ha costado más de 7 millones de soles. En estos momentos también está el río Orcopampa, también ahí se ha gastado bastante dinero, más de 1 millón, cerca de 2 millones. Ahora está listo el colegio primario de Chuntahuil, que también vamos a inaugurar este mes. Colegio Chuntahuil que primaria, con más de también 7 millones de soles. Están listos las carreteras, ¿no? Allá casi listo, en Chocoyo, ya en Inascuche también está listo. Este mes estamos inaugurando también, entregando a la población. Tenemos puente en Pararani, está listo. Este mes también estamos inaugurando más de 2 millones. Estamos también en Queuña, también en convenio, la comunidad y el municipio también hemos hecho un ruedo de toros. En Pararani también igual la comunidad ha puesto su dinero, nosotros también. Es un proyecto, es una nueva propuesta de multiactores. O sea, no solamente interviene el municipio, sino también la comunidad, su faena, todo. Es una muy bonita experiencia que estamos llevando. Y así sucesivamente hay varios proyectos que tenemos en Chalhuacho, nuestros proyectos de Poner Ponche, ecosistémico, están listos, más de 3 millones de plantas, listos para salir al campo, para hacer la plantación definitiva.
Ahora estamos en plena ejecución las pistas de Chalhuahuacho, ¿no? De acá el siguiente tramo, el proyecto es Chayiñapata, y varios proyectos, compañera. Entonces, por eso es que ahí la gente se puede darse cuenta de qué manera estamos avanzando. Mira, es una alegría para Chalhuacho que ahora sí figura a nivel nacional, que estamos, por ejemplo, en primer lugar, ¿no? En capacidad de gasto de carne regalía contractual al 47.7% al día 12 de julio de 2022, superando a otras municipalidades a nivel nacional que también igual reciben de estos rubros. Así es, usted lo ha dicho, señor alcalde, que es un trabajo en equipo, es un trabajo de parte de sus autoridades y también, por supuesto, los profesionales que le ponen la camiseta, como usted lo dice, y de pronto pues tenemos estas informaciones positivas para nuestra provincia y para nuestra región, porque el hecho de que este diario económico gestión que saque a Chalhuahuacho en digamos en ejecución, en el primer lugar, de alguna forma pues nos pone en vista de todas las regiones de nuestro país. Señor alcalde, seguramente hay mucho que hablar de muchos de estos proyectos, estas obras que se vienen ejecutando, también pensando en los hermanos del campo que necesitan ejecutar estos proyectos para que ellos también tengan pues un trabajo, sea rotativo, en sus comunidades y de pronto de esta forma también tener un ingreso hacia la familia. Hablando de un ingreso, señor alcalde, entendemos que en estos días también hoy día prácticamente inicia pues toda una ronda de ferias que se van a desarrollar empezando hoy en Anta Anta, estos días también en otras comunidades, sectores, ferias distritales, ferias comunales que se van a desarrollar, y esto también apoyando, mostrando a nuestros hermanos donde ellos entregarán pues digamos o mostrarán todo lo que vienen trabajando en cuestión agropecuaria, artesanal, gastronómica. Sí, el proyecto Ferias, en este proyecto nosotros incentivamos, motivamos. Yo sé que no es para el agrado de todos, pero esa es la idea, o sea, tampoco el Estado va a hacer todo, tampoco el Estado va a querer lo que uno quiere, sino es una forma de motivar, de que nuestros compañeros sigan haciendo. Hay buena iniciativa, yo creo que con el agua que vamos a tener también van a mejorar nuestra agricultura, nuestra ganadería. Y no solamente también estamos pensando en esos 4 represamientos, nosotros estamos haciendo nuestros proyectos para acá, para Yorasmayo, para Choaquere, también hay una idea de proyectos también para la zona de Tehuira, Chumili. Esto es acá de 2 semanas así vamos a presentar un proyecto preliminar, no pueden estar también apartados ellos, entonces, pero va a ser cuestión de que las comunidades se pongan de acuerdo. Y verdad, nosotros también en esta gestión hemos generado también cantidad de puestos de trabajo, puestos directos. Hace poco he hecho una conferencia de prensa, lo sumamos más de 25,000 puestos de trabajo directo que se ha dado, sin contar de proveedores, sin contar de algunos compañeros que también trabajan, ¿no?, de otros sitios. Entonces, por eso es importante, nosotros hemos dicho siempre, agua y trabajo para todos, y estamos ejecutando esa propuesta que hemos alcanzado. Perfecto. Señor alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Hay mucho que hablar sobre todas las gestiones que se viene desarrollando, pues encabezado por usted. Señor alcalde, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Al final nosotros en septiembre aproximadamente vamos a hacer la última audiencia pública, donde vamos a detallar por comunidad, porque mucha gente dice, no, ¿en qué se ha gastado? ¿Cómo se ha gastado? Ahí están los resultados, porque no va a caer del cielo para poder, por ejemplo, en estos momentos yo tengo expedientes técnicos aprobados, valorizar más de 500 millones de soles, listos para financiar. Entonces, hacer el perfil, hacer el expediente, hacer todo un equipo de profesionales para poder hacer aprobar todos esos proyectos no es poca cosa. Yo recuerdo para elaborar solamente 4 puentes de Chalhuacho con MTC, han necesitado casi 68 profesionales, ¿no?, de diferentes disciplinas, de diferentes ramas.
Y nosotros para hacer expedientes valorizados de 50 millones, de 38 millones, no hemos requerido pues solamente un ingeniero, dos ingenieros, nosotros también hemos necesitado más de 50, 60, 70 profesionales. Solo así hemos avanzado esos proyectos, porque si no contratamos a esos profesionales también, no habría con qué financiar, así como nosotros hemos encontrado cuando iniciamos la gestión, solamente con 2 expedientes, y eso no estamos haciendo. Nosotros estamos dejando más de 500 millones de soles para los próximos años. Con eso quería terminar. Muchísimas gracias, señorita, muchas gracias por la oportunidad. Guaycupanaicuna, Cancunaoña, Punche Camaña, todos hacia el desarrollo. Liu Haku, alguien causaima. Cosa, hueracocha alcalde, oscotimpiña entonces sería Irusunchi, Kunamantapas. Tupakunanchis Kama. Tupanacamaña. Sumac Punchau. 7 de la mañana con 40 minutos. Estuvo con nosotros el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, quien justamente nos daba todo un recuento de estas reuniones, de estas gestiones, pues, que él mismo viene desarrollando allá en la capital, en Lima, y de hecho nos ha contado de estas 2 paquetes importantes que se ha logrado para el distrito de Chalhuahuacho, en cuestión de, por ejemplo, pistas y veredas con el Ministerio de Vivienda y pues de hecho también con el Ministerio, con Midagri, digamos con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pues estos represamientos. Él nos acaba de decir que es una realidad, es una realidad. Seguramente hace muchos meses, años, se decía, pues no, ojalá un día tengamos estos represamientos para poder mejorar en cuestión de agricultura, ganadería en nuestro distrito. Ahora nos acaba de decir el señor alcalde que es una realidad. Qué bueno estas informaciones positivas, obviamente pues nos alegran el día en nuestro distrito y por supuesto nuestra provincia de Cotabambas y la región de Apurímac. De la mañana con 42 minutos. 7 de la mañana con 42 minutos. Saludos para todos nuestros hermanos en las comunidades de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Por supuesto, todos los 6 distritos de nuestra provincia de Cotabambas reciben el saludo. Y por supuesto en Grau, Haichimpachallapi, Paikunapsrik, Uyariamo Ashanchis, Azuay Pasriki, Imachu Wajariku y Kashan, Imachu Minkariku y Kashan, Ama Manchacuspa, Gelgarikamuch 974782420 Chayllapi no Kaikoka Kashayko Tariruankiku Riki Radio Surfu y que hay informativo Willariku y Sutichasca. 7 de la mañana con 43 minutos y a esta hora de la mañana, hablando de nuestras comunidades, nos trasladamos hasta la comunidad de Huanacopampa, está ya ahí su presidente a esta hora de la mañana, justamente para poder hablar de su aniversario, de sus ferias, actividades importantes, pues que ellos vienen impulsando ya para cumplir o cumpliendo próximamente 23 años. Jóvenes están ellos. Vamos a saludar en esta mañana a su presidente, al señor Leonardo Curo. Hueracocha Leonardo, y Menayan Capachanqui, Alimponchay. Muy buenos días, primeramente, señorita Liz Salinas, gracias por atendernos y a la vez también invitar a nuestro aniversario. Ya faltan días para poder iniciar las actividades que está programado en nuestra comunidad. Así es, Leonardo, a ver si nos puedes detallar cuándo exactamente estamos empezando, con qué actividades, qué días, y bueno, el día central, por supuesto, y lo esperado también, la feria. Coméntanos, Leonardo.
Sí, muy feliz. La actividad se está iniciando desde el día sábado 16, ¿no? Actividades, hay campeonato interfamiliar vóley, también está programado a la vez el campeonato intercomunidades el día sábado. Después el día domingo también tenemos actividades, campeonato fulbito interfamiliares, y así sucesivamente. Y también el día lunes 18 tenemos gran feria agropecuaria artesanal gastronómica. Para ello, de verdad, yo quiero invitar a todos mis hermanos, mis paisanos, que participen a esa feria agropecuaria. Es feria distrital. A todos los aficionados que se dedican a crear ganadería, la artesanía, gastronomía, a todas las comunidades de Concaca, Escorno, Jaguanguire, Conchajota, a nuestros hermanos de Tambuya, Chocoyo, a todas las comunidades que se encuentran, que están disponibles a participar a esta feria, quedan invitados, hermanos, porque está programado esa feria para todos ustedes, para todos los aficionados que he mencionado en las 3 categorías: artesanía, ganadería, gastronómica. Creo que en cada comunidad siempre hay todavía aficionados y a participar, porque nosotros también en nuestra comunidad recibiremos con brazos abiertos todos los participantes. Bienvenidos al día lunes 18 a participar. También tenemos el día 19, está programado varias actividades, y también a la vez tenemos el día 19 gran Turunaca, y después tenemos maratones. Después también tenemos a las 11 de la mañana gran ¿cómo se llama? La colocación de primera piedra, Plaza de Armas de Huanacopampa, con los responsables del alcalde provincial de Tambobamba, con el profesor Rildo Guillén. Entonces, así sucesivamente está programado para el día 20 de julio. También tenemos programados concurso de comprensión de lectura, y también tenemos concurso de danzas interfamiliares. A la vez también tenemos concursos de danzas intercomunidades e instituciones. A partir de mediodía se está iniciando esas actividades. Después tenemos el concurso de canto y música, concurso de paseo de antorchas. Después más tarde tenemos concurso de chaques. Compañeros, a ver, para eso yo les quiero invitar a todos mis hermanos que todavía siguen practicando, siguen cultivando ese chaques, hashwa, alguna compañeros quilarenques, que hay 20 de julio, baja, a partir de las 6 de la tarde está iniciando ese concurso de hashwas en chaques con participación libre. Entonces quedan todos mis hermanos de verdad que todavía es que siguen practicando, cultivando esas costumbres, quedan invitados. Entonces también tenemos después como artistas locales la serenata, canto y música,
Artistas nacionales también tenemos con Cristín Alegría y Magda Barbosa, y después también tenemos con Michael Salazar, viene desde Huancavelica, nos visita el Michael Salazar. Después del 21 también quedan todos mis hermanos dirigentes comunales, quedan invitados. Visítanos también nuestros hermanos de autoridades competentes, también quedan invitados. A la vez también los que trabajan en la Radio Surfuy, también la señorita Liz, Guillermo Richarte, otros compañeros más quedan invitados para ese día, porque está programado almuerzo de confraternizar a todos los paisanos que nos visitan, ¿no? Quedan invitados para ese día. También tenemos programa especial, son varias que mencionaría de canto. Estoy seguro que no voy a terminar, entonces grandes rasgos estoy mencionando. Y también tenemos para el día 22 gran tarde taurina, que es el corrido de toros. Para eso también quedan invitados todos los aficionados de corrida, ¿no? Entonces aquí está programado, señorita Liz, y he dado grandes rasgos. Son muchos programas, está considerado, pero todos quedan invitados. Muchísimas gracias, Leonardo Cusa, Azuay Pasariki, día central 21, con la semana Hamoglatariki, aniversario Nescata Monamoneita, aparición Chiñao Pajman, Huanaco Pampa, Azuay Pas aniversario, Huayna Chaya, Cancunaca, Sipachaya, Cayanquis, 23, ¿no es cierto? 23 añitos, Checa, Hueracocha Leonardo, Runasimichapipuan, Nitiramu y que invitación Nescata, Azuay que hay actividad nescacuna mariki lipichayan participación huchikuna hatunkuna asoipas na ainichalla visitanariku sunchis lado pikasharik sector kuna comunidad kuna paikunapas riki puririspanku chaypi ima actividad nescallapipas participación nescakunata presencia importante nescakunata ruarinankupaj turachay Leonardo. Sí, a ver, Uchamanta, que ya está, a ver, más paremos que yo ya está. Anguna, otra panecuna, la jamasicuna, que aniversario comunidad Huanaco Pampa, de Riquina cerca de Michaña, ya Hanguna, en Cariscan, que es la PAI, que es otra panecuna, y también como ya estamos también cachance que hay lunting mana cambien cachance, entonces alguna que quedan invitados a que actividades una a ver cachambona siempre sacan comunidades de accionar alguna y quedan invitados alguna quedan invitados que es sábado punjab para que hayan más a las 7 de la mañana limpieza general, después llegamos a un campeonato boli interfamiliar, hasta ya pasamos a un campeonato fútbol intercomunidades categoría varones y mujeres. Café mañana ya el lunes domingo punchaupa. No, campeonato interfamiliar, niños y niñas, másters, mujeres y varones interfamiliares. Cae el lunes punchaupa, cachancaj programas, cae feria distrital, eso tío gastronómica, artesanal, agropecuaria. Ya cachai baja, cachanqui sapan como ya que
en primer lugar de aficionados que participan en X baja quedan alguna ya que invitados y me imagino que sería de considerar concurso de pushka y concurso de agua y concurso de chumpiagua y ya alguna ya chanquitisna o para alguna actividades con las que hay feria agropecuaria chay papacu. Entonces alistarse y nosotros también como comunidad anfitriona recibiremos brazos abiertos con voluntad Chaymanta martes 19 que hay programas de Gran Toronaca y concursos de comprensión de lectura, concursos de razonamiento matemático. A las 10 de la mañana tenemos programado colocación de primera piedra, plaza de armas, con la presencia del alcalde provincial de Tambobamba. Miércoles 20 de julio a las 9 de la mañana, gran maratón, participación de diferentes categorías. Después tenemos gincanas. También después tenemos gran concurso de danzas interfamiliares. Luego tenemos concurso de danzas intercomunidades e instituciones. Luego tenemos concurso de canto y música. También tenemos concurso de faroles interinstituciones. Luego también tenemos concurso de hashmas, chacas, con participación libre. Ya hay baja, cachanse que la vegana panagona, ahí cachanrasme, chay temape, chay chapespe, cancuna, siguen cultivando, siguen practicando, cancuna, quieran que invitas chay concursos de chacas, hashwa chayman participar neges baja, la vegana panagona. Chaymanta cachan, a continuación, la gran serenata bailada animada con artistas locales y nacionales, Cristín Alegría y Magda Barbosa. Luego tenemos el Michael Salazar. Para la serenata también quedan invitados mis hermanos. Luego también el día jueves 21 tenemos estos programas, programa especial para ese día también a todos mis hermanos, autoridades, dirigentes comunales quedan invitados para ese día para acompañarnos no está considerado diferentes actividades, ¿no? Luego también el día viernes en Chauta, el 22, que hayan a las 12, 1 de la tarde, corrida de toros. Después viene gran chaupecacha con participación de artistas locales, raíces de Yanahuara. A las 5 de la tarde estaremos cerrando un gran chichicha Tarache, ¿no? Entonces, esas son las actividades que se van a llevarse por el 23 años de la creación política como comunidad campesina de Huanacopampa. Deja o a ver con Panagona te programa con Muyarimui que es quizás Manapaya oriental de Muyarimui que pero
Ahí lo tienen, hermanos, nuestros programas por el aniversario de nuestra comunidad de canción de Guanacopamba. Hueracocha, Leonardo, cusa, allinchata rimaera monchis, Ricky Castilla Simichapipas, Runa Simichapipas, rimaera monchis, llega 22 de julio, gran corrida, 5 de la tarde, chichiche, para chaylamams, y me ya tapas, Ricky, cheramsacha, wikapera kamsacha, y ancallapas. Hueracocha, Leonardo, ucaxeman hamokta lunes tapas, y chaca, casta rimarimullasunchista, que hay programa nescamanta, que hay Guairawasi surfu nesqamantapas kaqta noqayku ñawinchamullachasaqkutas kay programa nesqata tupakunanchis kamaña turachay Leonardo. Muchas gracias, señorita Liz. Más bien a ustedes agradecer por permitir y transmitir por este medio a todos mis hermanos para que puedan participar, para que puedan enterarse de esas actividades que se van a realizar en nuestra comunidad campesina de Guanacopamba. Muchas gracias, señorita Liz. Gracias a ustedes. Gracias, tutorache Leonardo. Tupakunanchis kamaña. 8 de la mañana en punto. El saludo para nuestros hermanos de la directiva comunal del de la comunidad de Guanacopamba. El presidente Leonardo Curo Guañaui estuvo con nosotros esta mañana, vicepresidente José Luis Lucas Guamaní, secretario Ciprián Sama Lima, tesorero Genoveva Lucas Alejo, vocal Honorata Calloxa Huamanga, fiscal Virginia Muñoz Yucra, de Cultura y Deporte Edgar Conishla Muñoz, teniente gobernador Feliberto Sama Challanca, agente municipal señora Livia Huáscar Cabrera. Paykunata hatuna paykuita apachiquikis asoypas qankunaqa karishankis riki kay aniversario nesqapiña munamunayta kusekusellata pasayarapankis asoypas qankuna. 8 de la mañana con 1 minuto prácticamente, y bueno, en unos instantes ya ingresamos con la información deportiva en esta mañana. De hecho, pues, vamos a hacer en todo caso la llamada y luego también primeras planas entra. En todo caso, sí, vamos a llamar en la voz de Sami Canales, vamos a recibir la información deportiva en esta mañana. Ya, entonces vamos a hacerle llamado. Mientras tanto, el fondito, a ver. De la mañana con 2 minutos. Como les decía, ingresamos a la información deportiva esta mañana en la voz de Sami Canales. Muchísimas gracias, Sami, por acompañarnos en esta mañana con la información deportiva. Sami, buenos días. Muy buenos días, Liz, así es, yo soy Sami Canales y les doy la bienvenida al bloque deportivo de este informativo Guillaricui. Así que empezamos con el desarrollo de las principales informaciones. Amigos, les cuento que Cayens y Ruiz Díaz son convocados para el equipo All-Star de la Major League Soccer, pues no tras una gran campaña en este certamen, los futbolistas peruanos fueron convocados para el Juego de las Estrellas ante la Liga Mexicana. La Pulga disputará por segunda vez el evento. Asimismo, les cuento que el cotejo entre la Major League Soccer y la Liga Mexicana se llevará a cabo el próximo 10 de agosto en el Allianz Field en Minnesota. Amigos, les cuento también que con Renato Tapia, Celta de Vigo igualó 1-1 con Pumas en su primer amistoso de la temporada. El volante de la selección peruana sumó minutos en el empate ante los mexicanos. De Oliveira y Aspas anotaron los goles. Y amigos, sigue la incertidumbre. Les cuento que un periodista argentino asegura que Ricardo Gareca, nuestro tigre, no seguirá en la selección peruana, pues luego de conocerse que el entorno de Ricardo Gareca no se mostró satisfecho con la oferta económica hecha por la Federación Peruana de Fútbol, pues ofreció una reducción de salario de un 40%, el periodista Manuel Olivari de DirecTV Sports
fue tajante al señalar que el Tete no seguirá en la selección. Dio a entender que el factor económico sería determinante para llegar a un acuerdo, pues tanto la Federación Peruana de Fútbol como Gareca cuidan mucho este aspecto. Y mucha atención, pues la respuesta definitiva del Tigre se conocería esta noche. Y amigos, les cuento también que con Carlos Cáceda, Copa Sudamericana presentó lista de arqueros con más atajadas en octavos, pues el cuadro rojinegro, el Melgar, no solo cuenta con el goleador del certamen, Bernardo Cuesta, sino que además con su notable portero el titular, Carlos Cáceda, pues con un total de 10 intervenciones, el peruano se ubica en el cuarto puesto del ranking. Así lo dio a conocer la cuenta oficial del torneo en sus redes sociales. El próximo rival del conjunto dirigido por Pablo Lavallén es el Inter de Porto Alegre. El primer cotejo de esta serie se jugará en el Monumental de la UNSA este miércoles 3 de agosto, mientras que la revancha se realizará en Brasil una semana después, el 10 de agosto. Y amigos, les cuento también que con el objetivo de prepararse para el Campeonato Sudamericano Sub-20, nuestra selección peruana de fútbol, dirigida por Gustavo Roverano, enfrentará a La Roja, a Chile, en un partido amistoso hoy jueves 14 de julio, desde las 9:15 de la mañana en Videna. Y vamos con las noticias internacionales, amigos. Les cuento que la directiva del Paris Saint-Germain estaría cerca de renovarle el contrato a Lionel Messi hasta el 2024. Pues el cuadro parisino intentará retener al delantero argentino una temporada más. El factor deportivo y económico serían primordiales para el club francés. Y hablemos de Cristiano Ronaldo, pues es uno de los nombres más mencionados en el presente mercado de fichajes, pues un club de Arabia Saudita estaría dispuesto a pagar 300 millones de euros por su fichaje. Pues clubes como el Barcelona, Real Madrid, el Bayern Múnich y Chelsea han mostrado el interés, y ayer se sumó uno de Arabia que está dispuesto a pagar tal suma, 300 millones de euros. Y amigos, siendo las 8 de la mañana con 7 minutos, es el momento de darle fin al bloque deportivo. Yo soy Sami Canales, muchas gracias por la atención y continuamos con más en su informativo Guillaricui. Adelante. Muchísimas gracias, Sami. Buenos días. 8 de la mañana con 7 minutos. Ahí estuvo la información deportiva. Siendo 8 de la mañana con 7 minutos, rapidísimo, así de volando, el tiempo vuela, por supuesto. Nos vamos rapidísimo a las informaciones de los diarios de circulación regional, nacional, esta vez en la voz de Guillermo Recharte. Guillermo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás, Liz? Muy buenos días a través de ti, a toda la provincia de Cotabambas, por supuesto a nuestros amigos de Radio Guaira allá en Coyurqui, a Poder Chasqui en Cotabambas, a nuestros hermanos allá en Tambobamba también a través de los 89.9 de la FM, nos escuchan también en Mara. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y por supuesto en Chalhuahuache, en otros distritos también. Nos vamos con las primeras páginas, mi estimada Liz. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué noticias tenemos? Porque en realidad sí, la cuarta ola de la COVID nos está dando mucho que preocupar. Por lo menos en la familia está una persona agripada. Entonces, al decir agripada, prácticamente ya están confundiendo con la cuarta ola. Por supuesto que la cuarta ola está afectando por su parte a mucha gente, ¿no? Ya en el Cusco, por ejemplo, ha aumentado el número de contagios y por lo menos 5 camas UCI están ocupadas, nos dicen, Liz. Así es, la preocupación, en verdad, no sé si lo estamos tomando en serio, algunos todavía como que no lo creen, pero eso es verdad, lo que dices, Guillermo, el hecho que en la familia, si no es uno o dos, sí están ahorita mismo, yo creo que hacemos un sondeo ahí, resfriados, muchos de ellos seguramente
gente quizá quedándose en casita, algunos tratando de igual sobreponerse y haciendo el trabajo, pero sí, y de ahí viene obviamente el contagio y finalmente pues todos en casa nos contagiamos. Claro, lo más importante es, Liz, ya sea cualquiera de las gripes, porque también la COVID es una gripe, entonces en cualquiera de los casos hay que hacer el descarte de inmediato. Entendemos que los centros de salud, puestos de salud están disponibles para hacer el descarte de inmediato, y si uno da positivo a la COVID, debe de aislarse, sí o sí, porque efectivamente, si es que uno sigue caminando por acá, por allá, va a contagiar a otros hermanos. Lamentablemente hay mucha gente que no se ha puesto las dosis completas, no solamente una dosis o 2 dosis, niños que ni siquiera han ido pues a la segunda dosis, entonces están débiles en realidad ante el COVID, entonces pueden caer y lamentablemente puede ser hasta fatal este contagio. Entonces, atentos, hasta más de una tipos algunas o juancho o fiebre guancho cashanquiches o aceites chucuerpiquicho nanas son quiches a ver alguna panaguna con cacho campos jascaita jallar y deja alguna panaguna descarte ahora atacamos un pacha ya está más de una, así que ama de morechicho, pero COVID lo se muestran ya está más de una aislamiento total, alguna panaguna, ¿ya? Jacochelis con las primeras páginas de inmediato empezamos entonces con el diario regional, el diario El Pregón, el de la ciudad de Abancay, y acá nos dice en primera plana, Chincheros cumple 39 años, bueno, está ya también celebrando los 39 años de creación política de Chincheros, la última provincia apurimeña que fue creada pues hace 39 años, ya se apresta también a celebrar por supuesto, y Pregón se pone la camiseta de Chincheros para celebrar esos 39 años de creación política. En la parte superior nos muestra la fotografía efectivamente de Jennifer Paredes, la cuñada del señor presidente de la República, y dice, atención, abogado de Jennifer Paredes señala que su defendida declarará ante Fiscalía. Eso es lo recomendable. Bueno, una cosa es decir, así dice el abogado, y así dijeron todos. El señor presidente también dijo, voy a declarar ante todas las instancias. A la hora de los loros, no sé, no me acuerdo, tal vez haya sido, no sé, no me recuerdo, no lo conozco, nunca me he encontrado. Bueno, y así también la primera dama ha declarado, y ha tenido derecho a su silencio. Entonces, no es que tanto diga el señor abogado, va a declarar, sí va a acudir a la fiscalía, eso es puro cuentazo, y cuando llega es otra cosa. Vamos a ver qué más dice por aquí. Cientos de galones de combustible se derramaron en Janabamba. Aparece un vehículo, un cisterna efectivamente volteado en el cual ha derramado pues su combustible luego de la volcadura. Esto es en Janabamba. Vamos a ver, y más abajo dice, atención, policía de carreteras recupera automóvil robado en Andahuaylas. Jovencito, bastante joven, bueno, pues ya metido en este tipo de negocios. Ahí está, detenido por la policía. También dice el diario El Pregón, va quedando listo, se refiere, nueva avenida Prado Bajo será inaugurada y entregada en el mes de julio. El alcalde de Abancay está trabajando, ya hizo varios pavimentos, no asfaltos, pavimentos en la ciudad de Abancay, y está obra que empieza, obra que concluye. ¿Qué será en Chayoabacho, mi estimado profesor Porfirio? A ver, vamos a ver también cuándo se acabará también pues el famosísimo hospital de Chayoabacho. El 2018 en junio iba a ser entregado, a junio del 2019, a junio del 2020, a junio del 2021, 3 años, ya 4 años ya se ha pasado. ¿Qué tal, no? Bueno, así es pues cuando el gobierno lo hace. Así es cuando el gobierno lo hace. Vamos a ver, vámonos al Cusco, al diario, atención, El Cusco. El diario El Cusco de hoy día dice, no impondrán nuevas restricciones por COVID-19. En realidad es un reto que las autoridades digan, no impondrán nuevas restricciones. Por ejemplo, no van a prohibir las presentaciones artísticas, nada, va a continuar a nivel nacional, eso lo ha dicho el ministro ya. Así que acá dice, no impondrán nuevas restricciones por COVID-19 en la ciudad del Cusco. La parte, la foto principal dice, atención, basta de ofrecimientos y más acción para superar crisis en salud. Bueno, pues estas ofertas y cumplimientos no van de la mano. Una cosa de ofrecer y otra cosa es cumplir las obras. No se cumplen para nada, señor. ¿Qué dice por ahí también? Aprueban por insistencia
ley que modifica Consejo Directivo de la SUNEDU. Oh, ¿qué tal cuentazo? Eso es ya imponer al caballazo. El Congreso de la República sí o sí, por insistencia, ha aprobado esto y mata caer, vaya a con la SUNEDU, ya estamos en una alienta universidad Hawasharan, con antes ya estamos en una mata Ranjaco, SUNEDU, Consejo Directivo Ocompi, Paikunayat Kanjak, rector, Kai Universidad con antes, rector, Paikunayan Kanjak, Pikunatan Hawanjak, Paikunayatat Hawakunjak, Chaitan, ya estamos en una universidad, Kai Congreso, ya estamos en una Jepaman por hecho Sánchez, alientan Universidad Hawasharan, SUNEDU, ya estamos en una Manankaj, rector Kunayachu, ya estamos en una, sino Paikunaja. Jawarantan Caranco, Ministerio de Educación Nimanta Caranco, inmediatan Jawaranco, ya estamos en allí Chucay, Chucay Universidad, allí está profesor Knata Chorayanco, Yanka, profesor Knata Chichorayanco. Además, ni siquiera secundaria colegio Paz Chucanco, sino apenas módulo, Yanka, Churas, Kaito, Bajte, Carpeta, Chacano, Wilchos, acá hay la Knata. Entonces, ni mata Tacunan y ya Jawaranco. Jepaman por eso, ya está más de buena. Lamentable la situación, amigos. ¿Qué más dice? Atención, acá dice. A ver, le dice, labores escolares no serán suspendidas en Cusco, señala la Gerencia Regional de Educación. También dice, Luis Pérez entregó toda la información en su hoja de vida, pero Alianza para el Progreso ha excluido sentencia culposa. Vamos a ver qué más dicen otros diarios del sur del país, que hay pintaje en el Diario El Sol también, mi estimada Liz. Vamos a ver, el Diario El Sol dice, atención, denuncian cobros irregulares en Centro de Salud de Anta. Acá dice, ¿no? Ciudadana denunció que pagó 20 soles por una prueba de descarte de COVID-19 cuando esta prueba es gratuita. La dice Defensoría del Pueblo pide indagación para establecer responsabilidades. Ya hay humana, ya está más de una gratis ni cae prueba, ya en jatas pepas cobras a su quesma, caitaja ya está más de una estado ña paga tamoña, holgetaja ya estamos gratis, canapa cae prueba, manan pepas cobras un quemancho. También dicen exponencial incremento de casos de COVID-19 en la ciudad de Cusco. Atención, lo que les decíamos, amigos, lamentablemente las autoridades han desestimado esto y el COVID está avanzando, amigos. Atención, disimuladamente como si fuera una simple gripe, está avanzando, por supuesto, claro que sí. Quienes pueden defenderse somos aquellos que nos hemos puesto la tercera y cuarta dosis también, Ellos son los que prácticamente podemos sentir como una gripe, pero eso sí, no podemos estar caminando para contagiar a uno y a otro. Vamos con el diario El Correo de Puno, amigos. Atención, nos vamos al altiplano peruano. Dice, atención, El Correo de Puno dice, no hubo violación. ¿Qué dice acá? Ayer pasábamos de una anciana, ¿no? Una anciana había sido violada, pero acá dice, no hubo violación. Caso de anciana violada, da un giro de 360 grados. Acá dice, atención, gerente de beneficencia pública de Juliaca dio a conocer resultados del examen médico legal. Considera que algunos trabajadores buscan hacer quedar mal a la institución. Dice que no hubo, amigos, de la violación de esta anciana porque ha saltado inmediatamente el gerente de la beneficencia pública y dice que la acusación hecha por algunos trabajadores quiere hacerle quedar mal. Bueno, es la investigación que sigue, amigos, ¿no? ¿Por qué caso? ¿Cómo ha sido de la anciana en este caso? Más información del Correo de Puno. Huelgas aseguradas para fiestas patrias, lo que les decía. No hay prohibición para las juergas, las chupaderas, las polladas, las perdiciones van a seguir con motivo de fiestas patrias a pesar de que el COVID está avanzando. ¿Qué más dice por acá? Camioneta se despista y cobra la vida de mujer. Esto es en Juliaca, una volcadura de una camioneta, amigos. Más primeras páginas reportan desaparición de colegialas en Puno, amigos. Atención, en Puno, Página Chacunaps, ya está más de una, más tan con auto para su chincatamuyanco, que además está mamita, taitan más que dicen que me baja yo, pues para ya está de página Chacunaps, pero hay como más tan con auto. Vamos a estar aquí, amigos. El diario El Correo dice: temblores no cesan. Pachamamanches, payatas, apsicachacuchen, ya está más de una baja, Arequipa suyo, Are, voy a hacer una para llegar una que inician, atención, la falla Incapuquio ocasiona los temblores en una franja que va desde la región de Arequipa y el norte de Chile, con una longitud de 450 kilómetros y que se estima seguirán por varios días. Dice, atención, ya estamos de una,
su paitato kuyuyushan alpa guayajekuna panaykuna pachamamacho bajariki por ejemplo yahyayun ya guayajinku guasikunatapas carreterakunatapas llaqtamasdikuna yaqui casi. Vamos a ver qué dice. Primera dama se tapa la boca ante el Congreso, ¿no? Les digo. Dice su abogado dice, no, mis defendidas van a declarar. Pero a la hora de los loros, tengo derecho al silencio. Ahí está pues la cosa. Igualito el señor presidente también dijo, no, voy a declarar de todos los medios. ¿Sí? Así es, este es el paseíto que nos dimos por nada menos por el sur del país. Nos vamos a los diarios de circulación nacional, mi estimada Liz. Atención, arrancamos, atención, el diario La Razón dice, Castillo a un paso de prisión. Bueno, eso de Castillo a un paso de prisión, hace tiempo decimos, porque efectivamente no sale una prueba contundente. Pero yo ya diría, señorita Liz, señora Liz, primera prueba contundente que salga, toditos van a empezar a caer. Chay Peña, Huerajocha, Hatun, Camachico, Sueño, Huerajocha, Castillo, y Mata, Chahuaja con capas, Maita, Chincan capas, y Meina, Checan capas, ya estamos de primera prueba que salga nomás contundente, ahí recién toditos las acusaciones van a empezar a caer sobre Castillo. Acá dice Castillo a un paso de prisión. Entonces, colaborador eficaz entrega 9 horas de grabaciones que prueban corrupción y Fiscalía le abre nueva investigación. Prueba con ataja, entrega Chanco, ya grabación con ataja, entrega Chanco, ya la ceremonia Huerajocha Villaverde, repita con Huerajocha Villaverde, es su rival político, su rival en la campaña. No, señores, en Villaverde, se manta Ojni, Huerajocha, Pacheco, Carelli, López, Paicunaca, Paiwan, Cusca, Yancaspuran, Cachanco, Huerajocha, campaña, que se manta primeros meses de gobierno, en fact, Yancaspuran, Cachanco, Paicunapone, Huerajocha, Nishanco, Caitan Roan, Huachtan Roan, Huerajocha, Castillo, Paigmana, no es su enemigo político, por si acaso. Chamit Villaverde también entrega audio sobre fraude electoral de Pedro Castillo. Fraude electoral de Pedro Castillo, dicen. Bueno, que salga la primera pruebita contundente, luego toditos caen como naipes. Fiscal de la Nación reabre indagación por ascensos ilegales en las Fuerzas Armadas. Chaipas Cantajni, no solamente el señor Castillo lo ha hecho, lo han hecho el resto de los presidentes también. Todos los anteriores han sido corruptos. Y no por el hecho de que hayan sido corruptos, tenemos que seguir ahora y después con la corrupción. No, señor. Mucha gente dice, ¿y por qué? Ahora que hay esto, ¿por qué no han dicho antes? No, nadie justifica lo de antes. Lo de antes ha sido corruptos también ha sido, y ahora también en lugar de hacer algo mejor las cosas, peor estamos. Revelan que sobrinos también de Castillo coordinaron pago de coimas en varias licitaciones. Vamos, seguimos con la lectura, amigos del Diario Económico. Dice, gobierno plantea quitar licencia a empresas con infracciones ambientales. Esto es un cuento, hay algo bajo la manga aquí. Atención, amigos, que dice aquí, sanción se aplicaría ante incumplimiento de medidas preventivas en situaciones de emergencia. Máxima pena en la actual legislación es de una multa de más de 130 millones de soles. Proyecto deja dudas sobre el futuro de concesiones si se retira licencia. Claro, si se retira la licencia es otra cosa la situación. Atención, están atacando a la gallina de los huevos de oro. Al que paga, atención, están están queriendo matar al que cubre todos los pagos, al que cubre el sueldo en el Perú, al que protege el sueldo en el Perú, están matando. Atención, amigos. Vamos a ver qué más dice. Con 48%, el sur es la región que más demanda adelanto de elecciones. 48%, el sur es la región que más demanda adelanto de elecciones, ya con 48%. ¿Quién sabe? Acá si no vamos tampoco pero 48% en el sur del país está pidiendo ya adelanto de elecciones. Vamos a ver, Fiscalía inicia investigación a Castillo por ascenso en las Fuerzas Armadas. También dice, amigos, ¿qué más dice por aquí? A ver, otras cosas más importantes. Vamos al diario El Expreso, amigos, atención. Nos vamos ya a la hora en todo el Perú, amigos. Hasta Masecuna nos vamos. El diario El Expreso, atrapado y sin salida. La fotografía ahí aparece del señor presidente de la República y dice, fiscal de la Nación le reabre investigación preliminar a Castillo. El presidente de la República será investigado por tráfico de influencias en calidad de autor en los ascensos en las Fuerzas Armadas.
es citado para el día 4 de agosto. 4 de agosto, amigos, ya está más seguro. Así que dice también más abajo, atención, aparece Karelin López, ahí dice también se dispuso a citar a Karelin López para el 18 de julio, a Samir Villaverde para el 19 de julio, Bruno Pacheco para el 3 de agosto y a 6 oficiales del ejército de Perú. Ahí Lilia Paredes, que dice de la esposa, Lilia Paredes de nuevo se negó a declarar, esta vez ante la Comisión de Fiscalización. Ni siquiera quiso decir si sabía dónde estaba su hermana Jennifer. Ay, ay, ay. Ay, y una pájara que ya está más de con la Zaina Tapero, se dice que estaré con sí, que vaya a con la panay. El comercio ya no voy a leer ya, porque mucha gente dice, no, el comercio no, señor Guillermo. Lea usted para los diarios del sur del país, de nuestro departamento de Arequipa. Ya pues, eso es lo que dicen, amigos. Atención, ¿para qué voy a leer ya Perú 21? ¿Para qué voy a leer ya Correo también de Lima? No, ya no, ya. La República, a ver, para aquellos amigos que se identifican con la República no es de la familia del comercio, ¿eh? La República dice, Congreso se tumba a la SUNEDU. Atención, ¿qué más dice? Atención, por aquí dice, a ver, Fujicerronismo y aliados dan golpe a la reforma universitaria, ¿no les digo? Los dos extremos se han juntado, amigos. Los serronistas, Perú para lapicito, del lado de allá, del otro lado de la izquierda se ha juntado con el lado de ese, del lado derecha, con los fujimoristas, se han juntado los dos aliados y se tumban la reforma universitaria. Y si caen en comanta, vayan con eso, dice, Congreso se tumba la SUNEDU, amigos, atención, cuestionamiento a ley aprobada por insistencia. Atención, dice, incorpora a la SUNEDU a 3 representantes de las universidades. Escuchen, entonces, incorpora en la SUNEDU, o sea, en su directorio, a 3 representantes de las universidades. Elegidos por rectores, se vuelve a esquema de la Asamblea Nacional de Rectores. Claro, ahí van a estar los mismos rectores, ellos mismos se van a evaluar, ellos mismos se van a aprobar. Ya no quiero leer más, ya, Liz. Ya camacha para nadie, o diario peruano tancho le estamos a diario el peruano. Último diario, ¿ya? Ya, último, güey, que hay que decir al diario peruano. Dice, gobierno descarta cierre de actividades y eventos por COVID-19. Ahí está, pues, licita. Así que al gobierno, bueno, no, que sigan nomás adelante las fiestas, que sigan los conciertos, las presentaciones artísticas, bueno, no sé cuántas cosas, hasta circo hay ahora por el mes de julio. Tú sabes que los circos han llegado, circo clubs, manan, se han hecho COVID, jalactaba segunda, paikran, cuscan, puririn, jalactaba segunda, jampeita, cachan, que mamacita Liz, y anjata, juawachaikita, ososochaikita, mactachaikita, apa, se comen, con anja, COVID, chan, chaipe, suyason, que panachay Liz, chaya tacha, panay, uyarimuikima, que hay primeras páginas, jamanta. Kusa, turachay Guillermo, checa, pakarin kamaña, pakariñas Ricky, y macunamantabs, caftari, marillasun chista. Pajarina, tu pareja, gracias, amigos de Cotabambas. Un abrazo. Un abrazo. 7 de la mañana con 27 minutos. Chay Picashan, Willaricuycuna, diarios de circulación regional. A la de Nacunamariki, que hay regiones, Jacunama, Muyuramo, Ratuchaya, Huera, Cocha Guillermo, Chaymantariki, diarios de circulación nacional, Nescapipasa. Ñañaturaicuna, ahora sí, el saludito antes de irnos, por supuesto, a todos nuestros amigos quienes están, pues, presenciándonos en algunos casos, escuchándonos en algunos casos. Muchísimas gracias. Ahora sí, el fondito nos cambiamos, señor Chinchillico, claro, ahí está. Y el saludo para nuestros amigos Edison Yang, que nos ha dejado su mensajito en a través del chat del Facebook de la radio. Nos dice, hola Radio Surf y buenos días. Edison Yang, que dice, saludos, buenos días. Quiero saludar a mi mamita Margarita Bermúdez, que lo quiero mucho, de parte de su hijo Edison Yang. Teo Copa Benito dice, hola, buenos días Radio Surf y buenos días. A ver, ¿quién está por acá? Dice Elguera Choque, buenos días Radio Surf y también nos pone.
Listo. A todos nuestros amigos, a ver, vamos a darle lectura también a los que dejaron ahí su mensajito. A ver, señor Chinchillico, vamos a poder abrir. Ajá. Cerramos esto y abrimos acá. Listo. Hugo Álvaro Guamaní dice buenos días. Buenos días, Hugo. Un gran abrazo. Eduardo Arcos Lima, buenos días. Liz Aldívar, saludos para todos los oyentes de Radio Surfuy. Yo, como todos los días, escuchando Informativo Huillarico, y un cordial saludo para Liz Aldívar, me dice. Muchas gracias, Eduardo. Roxana Huacho, muchas gracias. Felicidades la labor del señor alcalde, pero también sería bueno que gestione la paz social, debe decir, para que con presupuestos del canon que puedan seguir buscando el desarrollo del distrito. Ahí está la recomendación también de Roxana Huacho. Patricia Caguana, buenos días, nos pone. Buenos días, Patricia. Y también por acá, a ver, abrimos el chat que nos han dejado. Sí, Juana Luna nos ha dejado su mensajita. Nos dice también acá, buenos días. Amiga Liz me dice, buenos días, un abrazo a la distancia. Gracias. César Fran Huancahuamanga, ¿qué tal, César? Un gran abrazo. Buen día, nada más nos ha puesto. Hugo Álvaro Amaní, ya lo pusimos. Listo, creo que hemos leído a todos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Siendo 8 de la mañana con 30 minutos, llegamos nosotros a la parte final en esta edición correspondiente a hoy, jueves 14 de julio de 2022. Estuvo con ustedes Liz Aldívar, gracias a Sami Canales, Guillermo Recharte y a todos nuestros compañeros de labores, a César Loaiza, a Gonzalo Virce, a Henry también Borda, que están detrás, pues en la producción detrás de cámaras. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Tupacunanchis Camaña, Pacariña no caca, Cutiera Musag. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.